Estas son las 100 preguntas cívicas para el examen de la ciudadanía. Empecemos. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? A los Estados Unidos. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de Independencia? La vida y la libertad. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Oklahoma tiene 2 y puede contestar cualquiera de estos 2. El primero es James Lankford. El otro es Mark Wayne Mullin. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? Todos deben obedecer la ley. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza?
Expresión. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? De 2 años. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6 años. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Oklahoma tiene 5, pero usted tiene que mencionar solo uno, el que es el suyo. Estos son los 5 de Oklahoma. Stephanie Bice. También está Frank Lucas. Tenemos a Tom Cole. Está Josh Brechen o Kevin Hearn. Recuerde, solo tiene que mencionar un nombre. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4 años. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vocero de la Cámara de Representantes. ¿Qué suceso de gran magnitud
ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Terroristas atacaron los Estados Unidos. Nombre una rama o parte del gobierno. Poder judicial. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Quién es el juez presidente actual del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? John Roberts. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Defensa y secretario de Educación. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. ¿Cuál es la capital de su estado? Oklahoma City. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión y libertad de la palabra. ¿Cómo se llama el vocero actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Kevin Stitt. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial?
el movimiento de derechos civiles. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuándo deben de inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? Africanos. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Ser leal a los Estados Unidos. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Carolina del Norte y Carolina del Sur. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se escribió la Constitución. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. ¿Quién fue el primer presidente?
George Washington. George Washington. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. Mencione un estado que tiene frontera con México. Texas. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? Atlántico. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre a uno de los autores. Alexander Hamilton. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. ¿Cuándo fue escrita la Constitución? 1787. ¿Qué hizo Susana B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Día de Año Nuevo y Día de Navidad. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos a Francia en 1803? Luisiana. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. Mencione uno de los 2 ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. ¿Qué
¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. Jorge Washington. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay 50 estados. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Se terminaron las 100. ¿Cuántas sacó correctas? Siga estudiando y ponga este video en repetición las veces necesarias para que se pueda memorizar las 100. Nos vemos en el próximo video. Que tenga un buen día.